Durante la Segunda Guerra Mundial, un matemático inglés llamado Alan Turing logró descifrar los mensajes que el alto mando alemán enviaba a sus ejércitos. Esto sirvió para salvar muchísimas vidas. El doctor Jorge López, del Departamento de Matemática, nos va a hablar un poco sobre lo que es la criptografía. La criptografía, la palabra viene del griego, cripto, oculto, grafía, escrito. Es decir, que es una manera de ocultar el significado de lo que uno realmente quiere escribir. Justamente fueron los griegos, específicamente los espartanos, los que desarrollaron un sistema de criptografía muy interesante. Ellos escribían sobre un pedazo de cuero o papel un mensaje. Esto lo llevaba el mensajero. Si era capturado por el enemigo, era algo incomprensible lo que estaba escrito. No obstante, si llegaba al general, este tomaba lo que conocemos como el citalo espartano o bastón de mando, tal vez de ahí viene la palabra, bastón de mando, esa expresión, y entonces enrollaba el mensaje en el palo, y así se iba formando el mensaje secreto que se quería transmitir. El palo tenía que tener un diámetro específico, porque si uno intenta hacer esto con un palo de otro diámetro, entonces no se va a armar el mensaje. Otra máquina que sirve para encriptar es la conocida como rueda de Julio César. Eran dos ruedas, cada una tiene un alfabeto y uno elige la posición para encriptar. Por ejemplo, si tenemos esta posición, hacemos por ejemplo coincidir la U con la O, entonces ahora no lo movemos y empezamos a cambiar. Si quiero escribir sin conservantes, entonces voy a buscar la S la voy a reemplazar por una M, voy a buscar la I, y la I la voy a reemplazar por una C. Entonces así va a quedar escrito sin conservantes, pero todo con sus letras sustituidas. ¿Cómo un matemático como Alan Turing termina colaborando en ganar la Segunda Guerra? Primero hay que entender que todo lo que tiene que ver con criptografía es puramente matemático. Hay estadística, hay álgebra en juego. La historia de la máquina Enigma es un montón justamente de máquinas, tipo una máquina de escribir antigua, repartidas en los submarinos alemanes. Todos los submarinos tenían su propia máquina que justamente simplemente ellos tipeaban el mensaje y se iba transformando en otra letra. Yo tipeaba una A y se transformaba en una X. Lo interesante es que al seguir escribiendo, cuando tipeo de nuevo una A, ahora se puede transformar en otra letra, en una M. Entonces esto hacía que fuera muy compleja por ejemplo, utilizar análisis de frecuencia para desencriptar el mensaje. Entonces, en realidad, una máquina no era una máquina, eran muchísimas máquinas. ¿Por qué? Porque los alemanes tenían la posibilidad de cambiar la configuración, de tal manera que ahora la transformación de letras fuera totalmente diferente. Entonces, de hecho, los alemanes todos los días tenían una nueva configuración, entonces tenían como una máquina diferente. Por eso, el hecho de que los aliados hubiesen capturado una máquina no les resolvía el problema de cómo encriptar o desencriptar. Era realmente muy complejo. Los británicos tenían la posibilidad de escuchar los mensajes entre los submarinos alemanes todos los días. Entonces, con todo ese material y además
teniendo la máquina que encriptaba los mensajes, tenían la posibilidad de intentar de alguna manera desencriptarlos. Pero eran tantas las posibilidades que tenían que era imposible hacerlo a mano. Entonces ahí fue donde muchos matemáticos, entre ellos Alan Turing, colaboraron en armar una máquina, Colossus, que fuera capaz de identificar las configuraciones que eran posibles en un mensaje. De hecho, algunas de las pautas que ayudaron a desencriptar fueron como accidentes, como que una vez un mensaje apareció sin ninguna letra T. Y entonces ahí entendieron que lo que había hecho el operador era repetir muchas veces, apretar la letra T, pero la máquina tenía la particularidad de que nunca una letra se sustituía por sí misma. Entonces ahí se dieron cuenta de cierto patrón que se repetía. Así fueron otras cosas como mensajes que siempre se repetían, el pronóstico del tiempo, que ayudaban a los aliados a tener esta posibilidad de descifrar el código. Yendo a una aplicación más moderna, lo último en sistemas criptográficos es el sistema de clave pública y clave privada. Funciona más o menos así. Siempre el problema de las claves secretas es ponerse de acuerdo en el código que vamos a usar, en la clave. Por ejemplo, si yo soy un general espartano, tenemos que ponernos de acuerdo con otro general para utilizar el mismo palo, con el mismo diámetro. O si estamos usando la rueda, tenemos que ponernos de acuerdo en qué posición la rueda está fija. Entonces eso siempre requiere alguna especie de contacto personal o de alguna manera segura. Si yo te escribo un mail diciéndote voy a usar el sistema tal y tal y tal, entonces tenemos el riesgo de que alguien justamente intercepte ese mail y se dé cuenta de cuál es el sistema criptográfico que vamos a utilizar. Bueno, esto ya está totalmente, superado con este sistema público-privado. La idea es la siguiente: si yo quiero recibir mensajes secretos de cualquiera, publico mi llave pública en internet. Esa llave la utiliza cualquiera para encriptar el mensaje que me quiera mandar. Lo encripta y a partir de ahí es totalmente seguro, me lo envía. Y yo tengo una llave privada que es la que utilizo para desencriptar y soy el único que va a poder leer ese mensaje. Ahí lo que suena raro es, pero ¿cómo? Si yo lo puedo encriptar, también lo tendría que poder desencriptar de la misma manera, haciendo el proceso inverso. Y ahí es entonces donde entra la clave. La clave es tener un proceso donde sea muy fácil hacerlo en una dirección y muy complicado ir para atrás. Por ejemplo, en algo muy físico es poner sal en el agua y disolverla. Tener la solución salina es muy fácil. Ahora, si yo quiero recuperar la sal dentro del agua separada, eso va a ser una cosa mucho más complicada. El análogo en matemática tiene que ver con los números primos. Si yo considero dos números primos grandes, cuando digo grandes estoy hablando de varios renglones, y los multiplico, la multiplicación es algo muy fácil de realizar, hasta se puede hacer a mano. Ahora, si yo te doy el número multiplicado y te pregunto, esto vino de dos primos, ¿me puedes decir de cuáles son? Entonces ahí el problema es muy grande y en realidad prácticamente no se puede resolver en un tiempo considerable. O sea, estamos hablando de millones de años para poderlo resolver. Entonces, acá lo que es fácil hacer es multiplicar, lo que es difícil hacer es factorizar, que es el proceso inverso. Entonces, la llave pública es los dos primos multiplicados y la llave privada son los dos primos por separado. Eso es lo que la llave pública es lo que usan todos para mandarme los mensajes a mí y la llave privada es lo que yo uso para desencriptarlos.